El precio espiritual de la comparación constante. Rumi. Había un hombre llamado David, que se despertaba todas las mañanas con la misma sensación de vacío. Abría los ojos, sacaba su teléfono celular antes de sentir la luz del día tocar su rostro, y comenzaba a desplazarse. Fotos de casas más grandes, coches más nuevos, sonrisas más perfectas, viajes más lejanos. Y con cada imagen, algo dentro de él se contraía, como si una mano invisible estuviera apretando su pecho, robándole el aire. Aún no lo sabía, pero estaba perdiendo su propia alma. David tenía 42 años, una amable esposa llamada Ana, 2 hijos sanos y un trabajo estable en Portland, Oregón. A los ojos de cualquier persona razonable, su vida era buena, pero a sus propios ojos fue insuficiente, porque David no midió su vida por lo que tenía, sino por lo que otros parecían tener. Y en esta cruel matemática, él siempre quedaba en último lugar. Una mañana, mientras tomaba café, vio una publicación de un viejo amigo de la universidad. El hombre se encontraba frente a una mansión con columnas blancas, junto a una deslumbrante esposa y 3 hijos vestidos como modelos de revista. El pie de foto decía: gratitud por este logro. Dios es fiel. David sintió subir la bilis. No era envidia, o al menos eso es lo que se dijo a sí mismo. Fue frustración, fue ira. Era una pregunta que resonaba en su interior como un grito en una cueva vacía. ¿Por qué él sí y yo no? Ana entró en la cocina, sonriendo. Llevaba una bandeja de panqueques que ella misma había preparado. Sus hijos corrieron tras ella, riendo. Pero David apenas miró. Sus ojos seguían pegados a la pantalla, a la casa, a la sonrisa perfecta de la otra persona. Murmuró algo acerca de que tenía prisa y se fue sin comer. Ese día, algo empezó a resquebrajarse en su interior. En el trabajo, David era conocido como competente pero distante. Trabajó en una empresa de diseño gráfico, donde creó campañas para marcas que venden sueño, autos que prometen libertad, perfumes que garantizan el deseo, ropa que ofrece identidad. Sabía que todo era una ilusión, pero aún así creía. Su jefe, un hombre llamado Tom, era todo lo que David quería ser: seguro, elocuente y admirado. Tom conducía un Tesla, usaba relojes caros y hablaba de viajes a Europa como quien habla de ir al supermercado. David lo miró con una mezcla de admiración y resentimiento. Quería ser Tom, pero también quería destruirlo. Una tarde, Tom llamó a David a una reunión. Cerró la puerta de la oficina, se sentó y dijo: David, tienes talento, pero veo algo en ti que me preocupa. David frunció el ceño. ¿Qué? Tom respiró hondo. Siempre estás persiguiendo algo, siempre tratando de probar algo, y eso te consume. David sintió que la sangre le subía a la cara. Quería gritar. Quería decir que Tom no sabía nada, que era fácil hablar cuando lo tenías todo, pero se tragó sus palabras y respondió fríamente: estoy bien. Tom lo miró con algo que parecía lástima. Si sigues así, perderás lo que realmente importa antes de que te des cuenta. Esa frase siguió resonando, pero David la ignoró, porque para él, lo que importaba era demostrar que era suficiente, y basta significaba ser más, siempre más. Por la noche, en casa, Ana intentó hablar. Le preguntó sobre su día, sobre sus planes para el fin de semana, sobre los sueños que solían compartir. Pero David respondió con monosílabo, con el cuerpo presente y la mente lejos. Estaba calculando mentalmente cuántos años necesitaría para comprar una casa más grande, cuánto necesitaría ganar para cambiar de auto. ¿Cómo podrías hacer que tu vida pareciera tan espectacular como la de los demás? Ana puso su mano sobre la de él. Bebé, ¿qué te está pasando? Apartó la mano. Nada, solo estoy cansado. Pero no fue cansancio, era algo más profundo. Era como si estuviera desapareciendo de sí mismo, reemplazado por una versión fantasma que solo existía en comparación con los demás. Esa noche, antes de irse a dormir, volvió a coger el móvil, dio la vuelta a las redes sociales. Vi más casas, más sonrisas, más logros, y cada imagen era como una espada que cortaba un pedazo de tu alma. No lo sabía, pero estaba a punto de descubrir que, en comparación, el precio de la vida no se paga con dinero, pagas con tu propia vida. Rumi, el poeta místico que vivió hace siglos, dijo algo que David aún no entendía: cuando corres tras el mundo, tu alma huye de ti. David estaba corriendo, pero todavía no sabía que estaba huyendo de sí mismo, y algo terrible estaba a punto de despertarlo. Si sientes que estas palabras tocan algo dentro de ti, suscríbete al canal. Aquí caminamos juntos por el camino que Rumi nos mostró, el camino de regreso a nosotros mismos. La semana siguiente, David tomó una decisión. Él cambiaría todo, no importaba el costo. Empezó a trabajar hasta tarde, asumiendo proyectos adicionales y buscando clientes fuera de la empresa. Ana le preguntó por qué llegó tan tarde, por qué estaba tan mal. Habló con sus hijos, porque parecía muy distante. Él respondió que estaba construyendo un futuro mejor para su familia. Pero la verdad fue diferente. Estaba construyendo una imagen, una fachada que podía exhibir, comparar, ganar,
Pasaron los meses. David logró ahorrar suficiente dinero para cambiar de auto. Compró un sedán importado, plateado, brillante. El día que lo llevó a casa le tomó decenas de fotografías. Ajusté el ángulo, la luz, la pose. Lo publicó en las redes sociales con un título calculado: Pequeños logros, gratitud. En cuestión de minutos, los me gusta comenzaron a aparecer. Felicitaciones, comentarios, emojis de aplausos. Y David sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: validación. Por unos momentos se sintió vivo, pero cuando la pantalla se oscureció y vio su propio reflejo en el cristal del celular, se dio cuenta de que el vacío seguía ahí, más grande, más adentro. Ana observó todo en silencio. Vio a su marido transformarse en alguien que no reconocía. Habló menos, sonríe menos, jugó menos. Era como si lo consumiera una fuerza invisible, algo que lo alejaba de ella, de sus hijos, de la vida real. Una noche lo intentó de nuevo. Se sentó junto a él en el sofá y le dijo en voz baja: David, no necesitas demostrarle nada a nadie. Te amo tal como eres. Él la miró con los ojos vacíos y respondió: No lo entiendes. Entonces explícamelo, preguntó Ana, con lágrimas en los ojos. Pero él no explicó, porque ni él mismo lo entendió. ¿Cómo explicar que tu alma tenía hambre? ¿Cómo decir que se sentía invisible, irrelevante, insuficiente? ¿Cómo podía admitir que cada vez que veía a alguien brillar, sentía que se atenuaba un poco más? Esa noche, Ana lloró sola en su habitación, y David se quedó en la habitación, pasando la pantalla de su teléfono celular, buscando en los rostros de los extraños la aprobación que no podía encontrar en sí mismo. Fue durante este periodo que algo extraño empezó a suceder. David empezó a recibir mensajes de un número desconocido. El primero simplemente decía: estás perdiendo lo que no puedes recuperar. Él lo ignoró. Pensó que era spam, pero los mensajes continuaron. El segundo dijo: el precio de la comparación es tu propia presencia. David frunció el ceño. ¿Quién enviaba eso? ¿Cómo supieron por lo que estaba pasando? Bloqueó el número. Pero al día siguiente, otro número envió. Rumi dijo: la herida es el lugar por donde entra la luz, pero está cerrando todas las puertas. Eso empezó a perturbarlo. No habló de Rumi con nadie. No habló de sus luchas internas con nadie. ¿Quién era esa persona? ¿Y por qué parecía conocerlo tan profundamente? Mientras tanto, en el trabajo, la rivalidad silenciosa con Tom se intensificó. David comenzó a sabotear sutilmente a su jefe. Nada obvio, solo pequeños deslices estratégicos, un correo electrónico olvidado, una reunión reprogramada sin previo aviso, una idea ligeramente distorsionada. Quería ver caer a Tom, quería demostrar que él también era humano, defectuoso, imperfecto, pero Tom parecía inmune. Continuó brillando, continuó siendo ascendido, elogiado y admirado, y cada uno de los éxitos de Tom fue como una puñalada en el pecho de David. Hasta que un día David descubrió algo. Por accidente, vio un correo electrónico abierto en la computadora de Tom. Era un mensaje para un terapeuta. Tom estaba siendo tratado por ansiedad severa. El correo electrónico decía: ya no puedo fingir que todo está bien. Por fuera soy un hombre exitoso. Por dentro me estoy desmoronando. David se quedó helado. Tom, el hombre que envidiaba, que odiaba, que quería ser, estaba destrozado por dentro, como él. En ese momento algo debió cambiar en David. Debería haber sentido compasión. Debería haber entendido que todo el mundo lleva heridas invisibles. Pero no, sintió alivio, porque ahora tenía un arma. Ahora sabía que Tom era débil. Y la debilidad, en el mundo de David, era algo que debía explorarse. Comenzó a difundir sutilmente la información, no directamente, solo insinuaciones, comentarios vagos en conversaciones de pasillo. Tom parece un poco de mal humor últimamente, ¿no crees? Escuché que ha estado estresado. ¿Podrá soportar la presión? Las semillas fueron plantadas y empezaron a crecer. Pero mientras David planeaba la caída de Tom, algo dentro de él también estaba cayendo. Ana dejó de intentar conectarse. Sus hijos dejaron de buscarlo. Estaba ganando terreno en la guerra imaginaria contra el mundo, pero perdiendo toda la tierra real bajo sus pies. Y continuaron los mensajes del número desconocido. El más reciente decía: crees que lo estás destruyendo, pero te estás destruyendo a ti mismo. David tiró el teléfono celular enojado. Quienquiera que fuera no sabía nada, pero Rumi lo sabía. Hace siglos había escrito: la venganza es beber veneno y esperar a que otro muera. Y David estaba bebiendo, sorbo tras sorbo. 3 meses después, la vida de David parecía estar mejorando. Al menos eso es lo que se dijo a sí mismo. Lo habían ascendido, no a la posición de Tom, sino a una posición intermedia que llegó con un modesto aumento salarial y una oficina un poco más grande. Lo celebró solo, tomando una foto del cartel con su nombre en la puerta y colocándola con la leyenda: cosechando los frutos del trabajo duro. Llegaron los me gusta, llegaron los comentarios, pero cuando colgó el teléfono,
El silencio en la casa era ensordecedor. Ana estaba en su habitación, leyendo. Los niños durmieron. Nadie había preguntado por la promoción. A nadie parecía importarle. Y David se dio cuenta, con una sensación de hundimiento en el pecho, de que no se lo había dicho primero. Se lo había contado al mundo virtual antes de contárselo a su propia familia. Pero alejó ese pensamiento. Ahora había cosas más importantes. Tom era frágil. David podía sentirlo. Las insinuaciones que planteó estaban dando frutos. Otros colegas comenzaron a cuestionar el liderazgo de Tom. Se programaron reuniones sin incluirlo. Las decisiones se tomaron a sus espaldas. Tom estaba siendo aislado, lenta y metódicamente. David observaba todo desde lejos, con oscura satisfacción. Finalmente, estaba ganando. Pero entonces sucedió algo inesperado. Una mañana lluviosa de octubre, David llegó a la oficina y encontró a Tom sentado en su escritorio, con la cabeza entre las manos. Levantó la vista cuando entró David. Tenía los ojos rojos, había llorado. «David», dijo Tom, con la voz quebrada, «necesito hablar contigo». David sintió que su corazón se aceleraba. Sabía lo que vendría. Tom iba a confrontarlo, iba a acusarlo, iba a exponerlo todo. Se preparó para negar, defenderse y contraatacar. Pero Tom no hizo nada de eso. «Sé que no te agrado», comenzó Tom. «Sé que crees que lo tengo todo, pero necesito decirte algo que nadie sabe». David guardó silencio, sin saber qué decir. «Mi esposa solicitó el divorcio la semana pasada», continuó Tom, con la voz temblorosa. «Dijo que soy un bicho raro, que trabajo tanto, que me preocupo tanto por parecer exitoso, que me olvidé de ser un esposo, un padre, una persona real». David sintió algo extraño en su pecho. No fue satisfacción, fue incómodo, inquietante. «Perdí a mi familia, David», dijo Tom, mirándolo directamente a los ojos, «y no sé cómo volver atrás. Pasé tanto tiempo construyendo una imagen que me olvidé de construir una vida». Se puso de pie, puso su mano sobre el hombro de David y dijo, «No cometas el mismo error que yo. No pierdas lo que realmente importa por lo que piensa la gente». Y luego Tom salió de la habitación, dejando a David solo con sus pensamientos. Por primera vez en meses, David sintió algo parecido a la culpa. Tom no era el enemigo, Tom era un espejo, y el reflejo que vio David fue aterrador, porque él estaba recorriendo el mismo camino. Estaba perdiendo a Ana, estaba perdiendo a sus hijos, se estaba perdiendo a sí mismo, pero aún así, no se detuvo, porque detenerse significaba admitir que estabas equivocado. Y David no sabía cómo hacer eso. Esa noche llegó temprano a casa. Ana estaba en la cocina preparando la cena. Él se quedó en la puerta, mirándola. Parecía cansada, más viejo, más lejos. Quería decir algo, quería disculparme, quería abrazarla y decirle que extrañaba quienes solían ser. Pero antes de que pudiera abrir la boca, su teléfono celular vibró. Era otro mensaje del número desconocido. Esta vez decía, «Aún tienes tiempo, pero el tiempo se acaba». David miró a Ana, miró el teléfono y eligió el teléfono. Él respondió por primera vez, «¿Quién eres?». La respuesta llegó en cuestión de segundos. «Alguien que ha estado donde tú estás. Alguien que lo perdió todo antes de despertar». David sintió un escalofrío. «¿Qué quieres de mí?». «No quiero nada, pero tú necesitas algo. Tienes que dejar de correr». «¿Dejar de correr hacia dónde?». «De ti mismo». David cerró su teléfono celular, irritado. Eso fue ridículo. No estaba huyendo, estaba luchando, estaba conquistando, estaba demostrando su valía. Pero esa noche tuvo un sueño. Estaba en una carretera vacía, corriendo, sin destino, sin motivo, simplemente corriendo. Y detrás de él había una sombra. Miró hacia atrás y vio que la sombra era él mismo, una versión más joven, más ligera y más feliz. Y esta versión estaba allí parada, saludando, rogándole que regresara. Pero David siguió corriendo, y cuando despertó, con el corazón acelerado y las manos temblando, se dio cuenta de algo terrible. Ya no sabía cómo parar. En las semanas siguientes, Tom fue despedido. La empresa alegó una reestructuración, pero todos sabían la verdad. Había perdido la confianza de la junta, había perdido el control. Y David, que tanto había deseado la caída de Tom, no sintió ninguna victoria. Simplemente se sintió vacío, porque notó que la silla de Tom estaba vacía, y que él, David, podría ser el próximo en ocuparlo. «Finalmente pude tener lo que siempre quise. Finalmente podría ser admirado, envidiado y validado». Pero también notó algo más. Si aceptaba esa silla, si subía ese escalón, se convertiría exactamente en lo que fue Tom, un hombre exitoso, destruido por fuera, destruido por dentro. Y mientras reflexionaba, llegó otro mensaje. «La puerta que buscas no está delante, está detrás. Vuelve a casa, David. Antes no hay hogar al que regresar». David miró por la ventana de la oficina. Vio la ciudad abajo, llena de gente corriendo, compitiendo, comparando.
y por primera vez sintió miedo, no por el fracaso, pero el éxito, porque empezó a comprender que ganar esta carrera significaba perder todo lo demás, y él aún no lo sabía, pero estaba a punto de descubrir quién enviaba esos mensajes, y la revelación cambiaría todo. David no aceptó el ascenso de inmediato. Por primera vez en su vida, dudó. La junta dio un plazo de una semana para la respuesta. Era todo lo que siempre quiso. La oficina más grande, el salario más alto, el título que haría que todos lo miraran con respeto. Pero algo dentro de él gritó para negarse. Era una voz pequeña, amortiguada por años de ambición, pero persistente, y ella sonaba extrañamente familiar. Pasó los siguientes días en silencio. No publicó nada en las redes sociales. No revisé los logros de otras personas. Simplemente existió. Y en ese silencio forzado, empezó a escuchar cosas que había ignorado durante mucho tiempo. El sonido de la respiración de Ana junto a ella en la cama, las risas de los niños jugando en el patio trasero, el viento golpeando la ventana, sonidos simples, sonidos reales. Una noche, decidió finalmente responder a los misteriosos mensajes. Escribió: ¿Quién eres realmente? ¿Por qué te preocupas por mí? La respuesta tomó tiempo. Cuando llegó, fue diferente a los anteriores, más extenso, más personal. Mi nombre es Marcus. Trabajé en la misma empresa que tú hace 15 años. Era igual que tú, obsesionado, ambicioso, siempre comparando. Llegué a la cima, obtuve todo lo que pensé que quería, y perdí todo lo que realmente importaba. Mi esposa me dejó, mis hijos dejaron de hablarme, y cuando finalmente llegué a la cima, miré a mi alrededor, y estaba completamente solo. David leyó las palabras 2 veces, 3 veces. Sintió que algo se movía dentro de él. Tuve una crisis nerviosa, continuó Marcus. Estuve 2 años en terapia. Perdí mi trabajo, perdí mi casa. Pero ¿sabes lo que no perdí? No perdí la oportunidad de empezar de nuevo. Hoy trabajo como profesora voluntaria. Ayudo a jóvenes que están cometiendo los mismos errores que yo. Y cuando vi tu nombre aparecer en la empresa, cuando escuché a mis compañeros hablar de ti, reconocí las señales. Estás en el mismo camino. Y no podía quedarme callado. David sintió que le ardían los ojos. Por primera vez en años quiso llorar. Él respondió: ¿Cómo saliste? Dejé de correr. Es tan simple como eso. Dejé de mirar a mi alrededor. Dejé de medir mi vida con los gobernantes de otras personas. Y comencé a mirar dentro. David cerró el teléfono y miró al techo. Las palabras de Marcus resonaron. Deja de correr. Mira adentro. Parecía sencillo, pero también parecía imposible, porque correr era todo lo que sabía hacer. Al día siguiente, hizo algo que nunca antes había hecho. Llamó al trabajo y dijo que estaba enfermo. No lo fue. Pero yo también lo estaba, enfermo de una enfermedad que no tenía nombre, harto de vivir una vida que no era la tuya. Pasó el día en casa. Ana se sorprendió, pero no preguntó. Había aprendido a no preguntar. David estaba sentado en el patio trasero, mirando jugar a sus hijos. Construyeron un fuerte con sábanas y sillas. Ellos se rieron, ellos gritaron. Vivían completamente el momento, sin preocuparse de quién tenía el fuerte más grande o mejor. Sintió una punzada de envidia, no el de ellos, pero quién solía ser. Antes de que aprendas a compararte, antes de aprender a medirte, antes de aprender que existir no era suficiente. Uno de los hijos, el menor, llamado Leo, corrió hacia él. Papá, ven a jugar con nosotros. David iba a decir que estaba ocupado, pero no lo fue. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía nada más importante que hacer que estar presente. Entró en el fuerte improvisado, se sentó en el suelo y jugó. Se rió, se olvidó del mundo exterior. Y en esos 20 minutos sintió algo que no había sentido en años: paz. Cuando los niños salieron corriendo a buscar agua, Ana apareció en la puerta del patio trasero. Ella lo miró con una expresión que él no pudo descifrar. ¿Tristeza? ¿Esperanza? Quizás ambos. Te ves diferente hoy, dijo. David asintió. Creo que estoy cansado de ser quien he sido. Ana se sentó a su lado. Permanecieron en silencio por un rato. Luego dijo, con voz suave: Te extrañé, David, tu verdadero yo, no la versión que intenta impresionar a todos. Él la miró de verdad, por primera vez en meses, y vio en sus ojos lo mismo que él sentía: cansancio, pero también algo más: amar. Todavía había amor allí, magullada, abandonada, pero viva. Lo siento, dijo, y esta vez realmente lo sintió. Esa noche, David tomó una decisión: rechazaría el ascenso, no porque tuviera miedo, pero porque finalmente entendió que subir esa escalera significaba bajar otra, la escalera de tu propia humanidad. Llamó al director y le dijo que no aceptaría el puesto. El hombre se sorprendió y trató de convencerlo, pero David se mantuvo firme. Cuando colgó, esperaba arrepentirse, pero sintió alivio. Luego hizo algo más radical. Borró todas sus redes sociales. No se desactivó. Eliminado. Eliminó años de publicaciones cuidadosamente seleccionadas, imágenes editadas y títulos calculados. Y cuando desapareció el último billete, sintió como si le hubieran quitado un peso gigantesco de encima. Ana lo vio haciendo esto y le preguntó: ¿Estás segura?
Nunca he estado tan seguro de nada en mi vida. Pero la historia no termina ahí, porque al día siguiente sucedió algo que no esperaba. Tom apareció en la puerta de su casa. Él era diferente, persona a régimen, más cansado, pero también más ligero. Había algo en sus ojos que David reconoció. Claridad. Necesitaba agradecerte, dijo Tom. David frunció el ceño. ¿Gracias? ¿Por qué? Por destruirme. David sintió que se le hundía el estómago. Tom levantó la mano. No, déjame hablar. Me saboteaste, lo sé, lo descubrí. Pero ¿sabes qué? Me hiciste un favor, porque cuando lo perdí todo, cuando no me quedaba nada que demostrar, finalmente me detuve. Y por primera vez en mi vida, me encontré a mí mismo. Él sonrió, una sonrisa genuina, sin máscaras. Regresé con mi ex esposa. Le pedí perdón, comencé una verdadera terapia, comencé a vivir de verdad, y me di cuenta de que lo mejor que me había pasado en la vida fue perder, porque en la pérdida encontré lo que realmente importaba. David se quedó sin palabras. Había destruido a Tom con la esperanza de sentir la victoria, pero Tom había renacido, y David, que todavía estaba sano por fuera, estaba destrozado por dentro. Te perdono, dijo Tom, y espero que tú también te perdones. Y luego se alejó, dejando a David solo con el giro más grande de todo. La redención no viene de ganar, viene de perder y empezar de nuevo. Esa noche, David volvió a recibir un mensaje de Marcus. Esta vez simplemente decía, Rumi escribió, la herida es el lugar por donde entra la luz. ¿Estás listo para dejar entrar la luz? Y por primera vez, David respondió, sí. Los meses que siguieron fueron los más difíciles de la vida de David, no porque algo malo hubiera sucedido, sino porque tuvo que aprender a vivir de una manera completamente nueva, sin validación constante, sin correr sin parar, sin la comparación que le daba, extrañamente, una sensación de propósito, incluso si era un propósito poco saludable. Empezó a ir a terapia. En las primeras sesiones apenas podía hablar, porque admitir en voz alta en qué se había convertido era como quitarse la piel, pero sesión tras sesión se abrió. Era nombrar el dolor, reconoció el vacío que intentaba llenar con logros, me gusta, y la aprobación de los demás. La terapeuta, una mujer llamada Dr. Helen, preguntó en una sesión, David, ¿cuándo fue la última vez que te sentiste lo suficiente? No mejor que otra persona, solo lo suficiente. Pensó durante mucho tiempo, y se dio cuenta de que no lo recordaba. Quizás en la infancia, quizás nunca. Y si te dijera, continuó, que ya eras suficiente, que siempre lo fuiste, que la única persona que necesitaba creer eso eras tú. David sintió que algo se rompía en su interior, y por primera vez en años, lloró. Lloró por la vida que desperdició, por los momentos que te perdiste. Para la familia casi la destruye, pero también lloró de alivio, porque finalmente se detuvo. En casa, las cosas poco a poco empezaron a cambiar. Ana lo notó. Al principio no dijo nada por miedo a que fuera temporal, pero cuando David empezó a cenar con la familia todas las noches, cuando empezó a preguntarle sobre el día de sus hijos, cuando empezó a escuchar realmente las respuestas, ella permitió que regresara la esperanza. Una noche, después de que los niños se durmieran, ella se sentó junto a él en el sofá y le dijo, te he extrañado durante tanto tiempo que olvidé lo que era tenerte de regreso. David le tomó la mano. Yo también te extrañé. Permanecieron en silencio por un rato. Entonces Ana preguntó, ¿qué cambió? David respiró hondo. Me di cuenta de que estaba corriendo tras una versión de mí mismo que nunca existió. Una versión perfecta, admirada y envidiada. Pero cuanto más corría, más me alejaba de quién soy realmente y de quién realmente importa. Ana apoyó la cabeza en su hombro. Siempre me ha encantado quién eres realmente. Simplemente lo olvidaste. David la besó en la frente, y en ese momento comprendió algo profundo. El verdadero amor no admira los logros. El verdadero amor ve el alma. Y había pasado años ocultando la suya. Unas semanas más tarde, David decidió conocer a Marcus en persona. Anotaron en un pequeño café en el centro de Portland. Cuando llegó David, vio a un hombre de cabello gris, rostro tranquilo y una sonrisa genuina. Marcus se levantó y lo abrazó como si fueran viejos amigos. Gracias, dijo David. Gracias por no rendirte conmigo. Marcus sonrió. Una vez casi me rendí. Alguien me detuvo. Ahora hago lo mismo por los demás. Hablaron durante horas. Marcus contó su historia completa. Cómo lo había perdido todo. Cómo había sido reconstruido. Cómo había aprendido que la verdadera riqueza no está en lo que acumulas, sino en lo que dejas ir. Rumi dijo, explicó Marcus, que nacemos con alas, pero el mundo nos enseña a gatear. La comparación es una de las formas más crueles de gatear, porque nos hace creer que volar es llegar más alto que los demás, pero volar de verdad es liberarse de la necesidad de comparar. David sintió que esas palabras resonaban en lo más profundo de su ser. Había pasado toda su vida arrastrándose, pensando que estaba volando. ¿Cómo vives ahora?, preguntó David.
Marco pensó por un momento. Vivo el presente. Celebro a los demás sin menospreciarme. Me celebro sin menospreciar a nadie. Entendí que la vida no es una competencia, es un baile. Y en la danza nadie pierde cuando el otro brilla. Todos brillan juntos. David asintió, asimilando cada palabra. Antes de despedirse, Marcus le entregó un pequeño libro. Era una colección de poemas de Rumi. Léelo cuando sientas que estás volviendo a caer en viejos hábitos, dijo. Rumi vivió hace siglos, pero entendía el alma humana mejor que cualquier terapeuta moderno. Esa noche, David abrió el libro y leyó. No eres una gota en el océano, eres el océano entero en una sola gota. Lo leyó de nuevo, y otra vez, y finalmente lo entendió. Había pasado su vida tratando de ser más grande, mejor y más notable, pero ya estaba completo, siempre lo fue. La comparación era solo la ilusión de que tenía que ser algo más. Pasaron los años. David nunca volvió a las redes sociales, nunca más midió su vida por la vida de los demás. Continuó trabajando, pero el trabajo ya no era su identidad. Él era padre, él era un marido, era un amigo, era profesor voluntario los fines de semana, ayudando a los jóvenes a no caer en la misma trampa que él. Tom, curiosamente, volvió a formar parte de su vida, no como rival, sino como amigo. Se reunían una vez al mes para tomar un café y hablar sobre su viaje de curación. Dos hombres que casi se destruyen mutuamente y que ahora se ayudan mutuamente a mantenerse completos. Ana floreció. Los niños crecieron en un hogar donde la presencia importaba más que las apariencias. Y David, por primera vez, se sintió en paz. Aprendió que el precio espiritual de la comparación constante no se paga de una vez, se paga en pequeñas muertes diarias. La muerte de la alegría, la muerte de la presencia, la muerte de la conexión, hasta que un día te despiertas y te das cuenta de que estás vivo. Pero no estás vivo. Pero también aprendió que nunca es demasiado tarde para regresar. Hogar, para ti, para la vida real. En una tarde soleada de primavera, David estaba en el patio trasero con sus hijos. Estaban plantando flores. Leo, que ahora tiene 12 años, preguntó: «Papá, ¿por qué plantamos flores si algún día se van a morir?» David sonrió, porque la belleza no está en durar para siempre, está en florecer mientras puede. Y cuando una flor muere, deja semilla, y nacen nuevas flores. Leo lo pensó por un momento y asintió. David miró hacia el cielo, pensó en Rumi, pensó en Marco, pensó en Tom, pensó en todos los que le ayudaron a encontrar el camino de regreso, y susurró una silenciosa oración de gratitud, porque finalmente entendió. La vida no se trata de ser mejor que nadie, se trata de ser fiel a quien realmente eres. Y cuando dejas de compararte, por fin empiezas a vivir. Rumi tenía razón. La herida es el lugar por donde entra la luz, y David había quedado profundamente herido, pero ahora estaba lleno de luz. Si estas palabras tocaron algo dentro de ti, deja tu comentario, cuenta lo que sentiste, comparte tu propio viaje, porque juntos caminamos, juntos oramos, juntos aprendemos que correr no nos lleva a ninguna parte, pero la quietud nos lleva a casa. Y si quieres continuar con este viaje interior, suscríbete al canal. Aquí tu alma siempre tendrá un lugar donde descansar, porque como enseñó Rumi, no importa cuántos años corriste en la dirección equivocada, en el momento en que te detienes y regresas, es el momento en que renaces.